Seguimos aquí en Encuentro Central hablando de seguridad social, de la reforma de la seguridad social, del diálogo social, de una posible hoja de ruta, como hablamos en la pausa con Ramón, con respecto a lo que se puede esperar en este año electoral. Senadora. Bueno, lo dijimos al principio, ¿no? El Frente Amplio no puede pensar ninguna salida que tenga una transformación en la seguridad social que no sea a través del diálogo social. Lo hizo, lo promovió, acompañó las propuestas de las organizaciones sociales y del movimiento sindical porque estaba de acuerdo que ese es el mecanismo, y seguimos estando de acuerdo que ese es el mecanismo que hay que seguir. Ninguna transformación se puede, ya pasamos épocas que se hacían por decreto o por leyes totalmente inconsultas, leyes que dejaron y vaya que perjudicaron a varios trabajadores y trabajadoras de este país con esas normativas. Sí creo que esas voluntades políticas también se tienen que construir, y hay que construirlas desde el vamos. Y esa construcción yo creo que también estamos con candidatos, precandidatos de todos los partidos, y me parece que hay que preguntarle cuál es la posición, qué temas van a tomar sobre la seguridad social, si están dispuestos a un diálogo. Y yo creo que eso es el trabajo político que debemos de realizar, pero que también las organizaciones sociales tienen mucho que aportar, y creo que en esta etapa el propio PIT-CNT tiene que jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque en estos meses, más allá de que puedan decir, bueno, son propuestas electorales, bueno, yo hago política, y en política creo que hay acuerdos que se pueden buscar entre todos los partidos, y eso hay que promoverlo desde el Frente Amplio como también del resto de los partidos de la oposición. Por otro lado, los derechos. Bueno, vaya que durante todos estos 15 años de transformaciones se han puesto desde el propio Banco de la Seguridad Social, como también de normativas, para promover esos derechos que para nosotros son inamovibles. Hay derechos que constituyen hoy una forma de vida para aquellos que se han beneficiado. En el mes de la mujer solo me pongo a pensar las mujeres que tenemos la oportunidad ahora de jubilarnos y que nuestros hijos cuentan para los años de la jubilación, que me contaban otros colegas de la región que quieren imitar este modelo que nosotros tenemos de beneficio a las mujeres en el caso de que tengas hasta 5 hijos, como es el nuestro, que eso sea computable para la jubilación. Y vaya que ha ayudado a aquellas trabajadoras que no llegaban, quizás por los años de trabajo o porque las tenían trabajando sin los aportes patronales al Banco de Previsión Social, que vaya que, como decía recién, yo comparto el déficit que se tuvo en su momento, y que hay una responsabilidad que por suerte este gobierno pudo saldarla con la sociedad. Entonces me parece que esas señales son importantes, que se deben de mantener. Creo que sí, que tenemos que ver en una situación que tenemos regional y del mundo de la transformación, del mundo de trabajo, va atado también a la seguridad social. Hoy, cuando tenemos una máquina que suple a 4 trabajadores, eso afecta también al sistema. Y no puedo pensar de que ese tema no esté también sobre la mesa. Claro. No podemos separar el mundo del trabajo, los cambios tecnológicos, con la seguridad social, porque eso impacta también. Y me parece que esas cosas las tenemos que pensar como país. Y creo que, y hago un llamado a la oposición, que no se utilicen en campañas electorales cuando la preocupación real de la gente, cuando estás o por jubilarte, o cuando nacen tus hijos, o cuando tenés hijos con una discapacidad o un familiar, que también lo atiende el Banco de Previsión Social, y que vaya que hemos puesto normativas en estos últimos meses. Entonces me parece que o lo sacamos en clave política y volvemos a recorrer ese camino que fue muy bueno y que dejó experiencias, y que me consta que
colegas de la oposición que trabajaron en ese diálogo social, yo creo que están dispuestos por ir por ese camino. Y bueno, hay que buscar la puntita. Sí, usted integra desde hace ya bastante tiempo esa enorme caja de resonancia política que es el Parlamento, que el olfato suyo le dice que sí, que puede venir por ahí, que existe la voluntad también en los partidos que integran hoy el sistema político uruguayo en trabajar seriamente sobre este tema. Sobre estos dos temas, porque Sí. usted mencionaba la seguridad social, pero el impacto del trabajo, de la revolución tecnológica que estamos teniendo, que ya hoy nos afecta y nos impacta a todos, es un hecho fundamental y que debería ser central en la campaña de cualquier partido político. Exactamente, yo creo que eso existe. Yo he hablado con algunos colegas, hemos participado en algunos debates, son parlamentarios que les interesa el tema más allá del lugar político que les toque ocupar. Y me parece que en política tenemos que hacer, cuando tenemos un problema, mucha política. Sí, sí. Y en eso, mucho diálogo. Y creo que si lo empezamos antes, me parece mucho mejor porque sabemos todas las reglas de juego que veremos en el futuro. Decía la senadora en el bloque anterior, somos pocos, la tasa de natalidad es muy baja. Me quedé pensando en estas modalidades nuevas que se han dado de migración intracontinente y el flujo de trabajadores que estamos recibiendo de otros países. ¿Mueve de alguna manera la aguja la llegada de migrantes a nuestro país que pueden de alguna manera hacer su aporte a la seguridad social? Uruguay no tiene un trato diferente en las normas laborales y en seguridad social entre nacionales y extranjeros. Por lo tanto, justamente el tema demográfico y la baja natalidad, si se quiere, en el corto y en el mediano plazo, esas personas que vienen a Uruguay podrían ser incluso una oportunidad más que un problema. ¿Por qué digo esto? Porque digamos, al no haber esa digamos, reposición de personas en edad de trabajar para que puedan aportar a la seguridad social, me parece que es un dato que no debería tomarse como una dificultad o como una amenaza. Es cierto que en el largo plazo esas personas van a generar derecho y la seguridad social va a tener que brindarle, digamos, la protección que necesitan. Ahora, pensemos también de que no son personas que vienen al Uruguay a quitarnos el trabajo, sino que también son una oportunidad de empleo. Nosotros teníamos o tenemos la información de que hay aproximadamente un 2% de los trabajadores, del total de trabajadores, un 2% y poco son trabajadores migrantes. Y estamos viendo de que ese porcentaje, digamos, como tú decías, no mueve la aguja. Ahora, también, si estamos hablando de que son aproximadamente 50.000 personas, si yo tomo una ciudad de 50.000 personas, en esa ciudad se necesitan tiendas, se necesitan pensiones, se necesita una pizzería o varias pizzerías, se necesita varios supermercados. Entonces, también las personas que vienen a trabajar a Uruguay usan el transporte colectivo, necesitan que alguien atienda su salud, necesitan una cantidad de servicios y eso también genera trabajo. O sea, no tenemos que ver en este caso la migración como un problema, sino como una oportunidad. Y mucho más en un país que recibe a esas personas como nos recibieron a nosotros cuando nosotros fuimos a otros países a buscar la solidaridad o una oportunidad de trabajo o la libertad que no teníamos en el país, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que por suerte Uruguay lo está tratando bien y me parece que hay que seguir. Yo quiero, por las dudas, aclarar o reafirmar que en estos últimos años ha sido los años donde más hemos avanzado en seguridad social. En el caso de las empresas cotizantes al BPS, acá tenemos información de cuántas empresas había en el 2008, en el 2006 y cuántas empresas hay ahora. En el caso de la cantidad de cotizantes a la seguridad social, pasamos de 700.000 aproximadamente a 1.450.000 cotizantes a la seguridad social. Eso sin dejar de decir que en los últimos años ha habido un leve deterioro en cuanto a los puestos de trabajo, por lo que explicaba recién Hugo, pero también hubo otras variables que son muy positivas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el seguro de desempleo. Hoy tenemos menos desocupados y más cobertura de seguro de paro que en otros momentos en la vida del país donde hubo una desocupación abierta.
y hubo una regulación laboral muy importante. Tenemos mejoras en el seguro de enfermedad que fueron producto del diálogo también. Tenemos sin duda un crecimiento importante no solamente en la cantidad de las asignaciones familiares, sino en la calidad de esa prestación. Hoy tenemos una asignación familiar totalmente distinta a la que teníamos anterior a la del plan de equidad, y eso habla también de la calidad de las prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social. Y podríamos seguir enumerando una cantidad de indicadores, porque esta situación de preocupación por ese punto del Producto Bruto Interno que necesita el Banco de Previsión Social se da también en un momento, como decía Hugo, de expansión de los derechos, de ampliación de la cobertura de seguridad social. Entonces nosotros decimos, no es solamente el tema del envejecimiento, no es solamente el tema de los cambios en el mundo del trabajo, la tecnología por sí sola no genera desocupación, lo que genera desocupación es la forma en la que se organiza el trabajo, y ahí el Estado tiene que intervenir. Si el Estado se cruza de brazo y no influye, no incide en eso, seguramente la desigualdad y las inequidades se van a reproducir de forma natural, si no hay una intervención fuerte del Estado y de las organizaciones del trabajo, tanto empresarios como trabajadores, y ahí otra vez el diálogo adquiere una importancia muy, muy grande. Y bueno, digo, tenemos que discutir todo. Me parece que ahí hay que tener una agenda muy amplia. Hugo está trabajando en identificar los temas del diálogo. Ahora en abril nosotros tenemos dos instancias muy importantes, una hacia adentro, el movimiento sindical, donde con la mesa representativa y el secretariado vamos a dar un informe como equipo de representación de los trabajadores, y el 11 de abril vamos a hacer por videoconferencia la presentación de una propuesta sobre cuál sería la metodología del diálogo que nosotros entendemos se tiene que utilizar, y cuáles serían no las propuestas, sino los temas que sí o sí se deberían tratar desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los trabajadores, algunos porque nosotros los vamos a promover y otros porque sabemos que aunque no los impulsemos, se van a plantear en ese diálogo. Economista, el impacto del empleo en el tema de seguridad social sin duda es relevante. Tengo una pregunta del millón para todo economista. ¿Por qué en un país que ha tenido un crecimiento como el que ha tenido Uruguay, si bien se ha desacelerado un poco en los últimos tiempos, seguimos teniendo el desempleo que se muestra hoy? Bueno, en realidad, vamos a decir que entre 2011 y 2014 alcanzamos cifras récord desde donde uno quiere, desde cualquier ángulo que uno quiera mirar el fenómeno, tasas de desempleo históricamente bajas, tasas de empleo muy altas, tasas de actividad muy altas, en fin, para lo que ha sido la historia del país. Es cierto que a partir de esos niveles récord y con una economía que creció a otro ritmo, vamos a decir un ritmo mucho menor, el mercado de trabajo ha mostrado un deterioro, es decir, se han perdido alrededor de 45, 50 mil puestos de trabajo en los últimos 4 años, que bueno, que están concentrados en algunos sectores de actividad, que si uno mira la construcción, efectivamente hubo una retracción allí, uno mira la industria manufacturera y hubo sectores que fueron afectados, es decir, pero tengamos en cuenta que en Uruguay hay 1.600.000 ocupados, ¿no? Un poco estas cifras que manejaba Ramón recién, que si uno las compara con otros periodos son cifras muy importantes, pero efectivamente es un problema enorme, es un problema para la seguridad social, pero fundamentalmente es un problema para esa gente que perdió esos trabajos. Hoy estamos con una tasa de desempleo entre 8 y 8,5%, que fueron las tasas más bajas que alcanzó el Uruguay en los años 90, cuando la economía estaba creciendo a un ritmo que no era para nada despreciable, es decir, pero que efectivamente nos preocupa porque veníamos de niveles mucho más, vamos a decir, alentadores, y hoy nos encontramos con esa problemática que afecta a una cantidad importante de uruguayos y que tenemos que encontrar respuestas. Es decir, básicamente el crecimiento económico quizás se ha concentrado en sectores de actividad que no son demasiado intensivos en mano de obra, y algunos otros sectores se han visto complicados. También estamos en un mundo más complicado, digamos, a nivel internacional. También la región no ha ayudado en estos últimos años a que el país de alguna manera, y en particular algunos sectores que tienen una exposición muy alta al comercio con
con la región, en fin, ha habido problemas claros. Y bueno, también hay que mencionarlo porque muchas veces pasa qué rol ha jugado la negociación colectiva. A veces le echamos la culpa que todo esto viene por los aumentos de medio del salario, y eso efectivamente no es tan así. Es decir, los consejos de salario, no debería ser así, en la medida en que la economía se desaceleró en los últimos años, y el mercado de trabajo mostró un retroceso, como lo comentábamos, el salario también de alguna manera se ha moderado, el aumento del salario real, al punto de que en el cierre en este momento estamos con un crecimiento del salario real prácticamente nulo, donde en el sector privado, por primera vez desde el año 2005, el crecimiento, vamos a decir, está cayendo mínimamente, pero está cayendo en promedio el salario real en el sector privado. Entonces, efectivamente, los consejos de salario no funcionan en la estratosfera, sino que funcionan en la realidad de la economía nacional, y los sindicatos que enfrentan determinadas dificultades son conscientes de eso y han tratado de ir justamente en coyunturas donde la realidad lo permitía, han tratado de expandir los niveles y priorizar los salarios más sumergidos, y quizá hoy la realidad impone que estén más tratando de no retroceder, pero sabiendo que el escenario es muy complejo. Pero nosotros creemos que la problemática del empleo es bastante más compleja que aumentos de salario, y en ese sentido, en parte estaba la cuestión tecnológica, que yo creo que es un poco lo que decíamos recién. Es decir, los cambios tecnológicos vienen para quedarse, y el tema es cómo de alguna manera los incorporamos para tratar de que eso impacte de la forma menos nociva posible en el mercado de trabajo, y que incluso eso genera oportunidades que tienen que ser aprovechadas, en fin, tratando también de tener políticas públicas fundamentales para oficiar, digamos, de contención para aquella población que efectivamente, producto de esos cambios, puede quedar al margen, y entonces cómo lograr a través de políticas activas de empleo, políticas de capacitación, en fin, lograr una reinserción dinámica y no generar un problema de desigualdad, más que pensar a veces en el fin del trabajo a partir de la tecnología, que yo creo que no es a lo que hoy nos enfrentamos al desafío. Me parece que sí, el desafío pasa por cómo el Estado, a través de las políticas públicas, logra amortiguar o reducir las posibilidades de una mayor desigualdad, y que efectivamente algunos trabajadores que tienen cierto tipo de calificaciones y no otras puedan quedar desplazados, ¿no?, a partir de ese cambio tecnológico. Sí, Bay introdujo el tema capacitación, que no es para nada menor. Brevemente, porque tenemos que hacer la pausa, pero ¿qué opinión tiene con respecto a eso, senadora? Sí, yo creo que hay una respuesta a que la mide la propia sociedad. Nunca tuvimos una matrícula tan alta como se ha tenido a nivel de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Hoy la UTU marca que tiene más de 100.000 estudiantes inscriptos. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de colocarlo arriba de la mesa, que mayor capacitación, mayor formación, va a poder de alguna manera atenuar eso que se nos viene, que los cambios tecnológicos, por más que uno diga no van a estar, influyen de alguna manera, pero la capacitación debe de suplir ese problema que tenemos sobre la mesa. Y me parece que el hecho de hoy tener una orientación técnica que vaya compasando el modelo económico, que no era solamente un país de servicios, sino hoy tenemos hasta bachilleratos que están pensando en la mecatrónica, y decir que hoy tenemos bachilleratos en la Universidad del Trabajo, en la enseñanza técnica, que van pensando en la mecatrónica, es que también van hacia adelante cómo van a ver estos cambios. Así que yo creo que es fundamental, y agregar algo, la negociación colectiva, la ley de negociación colectiva significa el primer diálogo importante social y de trabajo. Empresarios, poder ejecutivo y trabajadores. Y eso no lo podemos perder de vista, esos acuerdos que se logran y que rescato. El propio movimiento sindical ha tenido en cuenta la situación económica, y que ha estado también sobre la mesa en los propios debates. Así que me parece que ese es un buen camino. Hacemos una pausa, la última en este encuentro central, y ya venimos para las conclusiones. Estamos hablando de seguridad social.